como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento de nuestra plataforma telemática Net Online que desarrollamos bajo el mecenazgo de Asisa y Cabify, además del apoyo tecnológico de Microsoft. En primer lugar, nuestro recuerdo emocionado a las víctimas y el consuelo a sus familiares. Hoy abrimos un ciclo especial dedicado a las elecciones gallegas del próximo 12 de julio. Y lo hacemos con el secretario general del Partido Socialista de Galicia y candidato a la presidencia de la Xunta por este partido, don Gonzalo Caballero. Durante este evento online intervendrán tres invitados especiales de don Gonzalo. Su tío, don Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEM, don Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, y don José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. ¿Qué tal está, don Gonzalo? ¿Cómo han superado usted y su familia la pandemia? ¿Y cómo se ha vivido en Galicia la crisis del coronavirus? Y finalmente, ¿cómo cree que en este momento se sienten los gallegos en desescalada? Bueno, don José Luis, un saludo muy afectuoso desde Galicia en esta nueva experiencia de estos formatos digitales a los que nos adaptamos pues todos, y desde luego en el que es un placer también participar en la tribuna del Foro Nueva Economía una vez más en esta ocasión por vía digital, y agradecerle también al ministro de Transportes, al presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y al alcalde de Vigo y presidente de la FEM su presencia y participación en este acto. Bueno, todos nos hemos ido adaptando a una nueva etapa en nuestras vidas. Nadie podía recordar que algo así pudiese volver a ocurrir, o podía suponer que esto volviese a ocurrir después de un siglo, desde la gran gripe de principios de la segunda década del siglo XX, y por lo tanto estamos todos adaptándonos. Ha sido un cambio pues muy profundo, un cambio en el que hemos tenido que desde la esfera privada y desde la esfera pública adaptarnos a una nueva realidad. Y la verdad, bueno, en clave familiar, pues también esto ha sido una experiencia, ¿no? Cumpliendo todas las normas de confinamiento, pues con los niños en casa, centrados en casa, pues también todos teletrabajando, parando por la actividad económica que en el caso de mi mujer realizaba pues sin acudir al centro de trabajo, y una experiencia distinta, dolorosa, dura, compleja, también ahora pues con el espíritu de que estamos siendo capaces de frenar el ritmo de crecimiento de la curva de contagios, que estamos consiguiendo afrontar una nueva etapa de desescalada y también de una vuelta a la normalidad, y haciendo también un llamamiento a todos a la prudencia y a la seguridad. ¿Cómo se ha vivido en Galicia este proceso? Bueno, pues tenemos en primer lugar que constatar que en Galicia el virus ha tenido un nivel de circulación que ha sido más reducido que en otras comunidades de España. Los estudios epidemiológicos que están encima de la mesa pues estiman que el virus ha estado en contacto con entre un 1 y pico y un 2,1% de la población gallega. Entre el 1 y el 2% de los gallegos han tenido el virus, y por lo tanto esto difiere de otras comunidades del territorio nacional donde el virus pues, ha tenido un nivel de contacto mucho mayor, pues algunas de las comunidades que han superado el 10%, por ejemplo la Comunidad de Madrid. Y creo que en esa línea pues todos los gallegos hemos vivido con mucha tensión, también con todo el nivel de confinamiento necesario, pues toda una realidad distinta. Desde que el momento en el que el presidente del Gobierno de España anuncia el estado de alarma y el confinamiento de la población, incluso parando toda la actividad económica no esencial durante 15 días y con un nivel de medidas de restricción en la movilidad como no se recuerdan en la historia democrática de España, pues yo creo que hemos conseguido, a través de frenar nuestra actividad, nuestros contactos, nuestra movilidad, pues que aquel ritmo de crecimiento que tenía la curva se frenase. Y en Galicia, pues la lectura que hicimos, lo que hacemos es una lectura en la que han fallecido más de 600 personas, y por lo tanto esto ha sido momentos también de mucha tensión, de mucha complicación, y queremos siempre trasladar todo el apoyo a las familias de las personas pues, que han perdido la vida con el virus a lo largo de estas semanas y de estos meses, y también siendo conscientes de que los principales focos de contagios pues, han estado en las residencias de mayores y en los profesionales sanitarios. Esta es una nueva etapa, estamos avanzando hacia una nueva normalidad en la que el país está construyendo un nuevo tiempo, también aquí en Galicia, donde, por ejemplo, estos días en el que el tiempo es muy bueno, pues las playas ya vuelven a tener un nivel de actividad normal, con mecanismos de cierta protección por parte de la ciudadanía, pero con una afluencia masiva. Y como esto lo estamos viendo en las actividades económicas, en las actividades de hostelería, estamos avanzando hacia esa nueva normalidad, y desde luego
en Galicia, ¿cómo lo estamos viendo? Pues coincidiendo además esta fase de desescalada con un proceso electoral que viene marcado pues porque el presidente de la Xunta ha decidido que el 12 de julio tengamos que acudir a las urnas. Es una fecha que nosotros respetamos, que desde luego vamos a cumplir con todos nuestros deberes. Trasladamos también que creíamos que era mejor primero realizar toda la desescalada para testar cómo el virus se comporta en la desescalada, para tener un buen conocimiento de cómo es esa vuelta a la normalidad y tener las elecciones, por ejemplo, en la primera quincena de septiembre, pero el presidente de la Xunta rompió los consensos que había, rompió su palabra firmada en el Diario Oficial de Galicia, en donde establecía que se convocarían las elecciones después del estado de alarma, y estando en estado de alarma y en emergencia sanitaria, hace una convocatoria electoral en la que ahora nosotros pues queremos trabajar con todos los mecanismos de seguridad, de prudencia, pero volviendo a esa normalidad, y ahora pues ya una fase tercera de desescalada, consiguiendo pues tener también un ambiente y una normalidad distinta, pero que permita garantías democráticas de cara al proceso electoral. Don Gonzalo, usted aspira a añadir Galicia a la lista de comunidades gobernadas por los socialistas. Una de ellas, Extremadura, está presidida por uno de los denominados varones del PSOE, cuya voz se oye con frecuencia defendiendo la cohesión entre autonomías y alertando de los riesgos del soberanismo. Son frecuentes sus llamadas a que la reconstrucción nacional se haga con equilibrio. ¿Cómo está usted, don Guillermo? Bien. Estamos con la preocupación lógica de lo que ha significado y ha representado probablemente el acontecimiento de mayor magnitud en nuestras vidas políticas, en la mía sin duda, pero también con la esperanza de ser capaces como pueblo de salir de esta, primero lo más unidos posible y sobre todo en las mejores condiciones. Espero y deseo que sea así, para lo cual se hace imprescindible sacar de cada uno lo mejor que tengamos, ¿no? Estos son tiempos de poner a disposición del interés general lo mejor que cada uno tengamos, no son tiempos de vísceras, son tiempos de inteligencia. ¿Qué recomendaciones le haría usted a don Gonzalo, su compañero, para que gane en Galicia las próximas elecciones? La primera de todas, que no sea sectario, que entienda y convoque a la ciudadanía de Galicia a un proyecto colectivo en el que la gente tenga derechos pero también deberes, que sea capaz de trasladar la suficiente confianza como para poder generar mayorías que se logran no solo pidiéndole el voto a los que piensan como tú, al 100%, sino a los que son capaces de compartir contigo un proyecto común, que tiene que ser al final de amplio espectro, ¿no? Que entendamos y entienda la clave de la socialdemocracia, que yo sé que él la entiende perfectamente, ¿no? Que es para que vaya bien a todos, para que haya recursos para una buena educación, una buena sanidad, le tiene que ir bien a las empresas. Tienen que ganar dinero para con ese dinero pagar impuestos y con esos impuestos generar prosperidad compartida, ¿no? Y luego que sea capaz, que también sé que lo es, de ver el mundo desde una visión global. Es decir, que seamos conscientes de que aunque nos vaya a nosotros bien, si en África la gente se muere porque no tienen para comer, ese es nuestro problema, no su problema. Y de tener esa visión global, y por otra parte, pues con la rabiosa juventud que él tiene, que sepa que todos los días hay que aprender algo. Que yo tengo una edad en la que ya he vuelto a la esquina de la vida y todos los días sigo aprendiendo montones de cosas, porque siempre tienes la oportunidad de encontrar a gente que te enseña, ¿no? Y por último, que quiera mucho a su tierra, que quiera mucho a Galicia, porque esa es la mejor manera de querer mucho a España. Don Gonzalo. Nada, bueno, Guillermo, encantado de verte en la distancia, que ya hemos compartido alguna otra videoconferencia a lo largo de estas semanas y no nos vemos desde el mes de marzo. Y bueno, yo creo que los socialistas tenemos muy claro que en este momento tenemos que optar por una línea de reconstrucción que permita dar solución a una crisis económica, a una crisis sanitaria, a una crisis social de muchísima gravedad. Y tenemos todos que entender, y además lo podemos decir con claridad, que las recetas que plantea el socialismo democrático para las sociedades son más necesarias que nunca ante una crisis de este calado. La defensa de la sanidad pública, universal y gratuita, que siempre ha sido nuestro ADN, nuestra bandera, es fundamental en estos momentos.
Hemos tenido un ejemplo clarísimo en el cual se ha constatado que la sanidad pública no solamente implica un derecho de los ciudadanos para tener mayor justicia social, sino que además es una garantía del colectivo. Si hubiésemos tenido mayores niveles de sanidad pública en muchos lugares, hubiésemos tenido mayor capacidad de resistencia ante los riesgos de esta pandemia y las decisiones que se han tomado podrían tener también otro calado. Por lo tanto, la defensa de la sanidad pública universal y gratuita. La defensa del estado del bienestar, que incorpora el componente de la sanidad, pero que incorpora la importancia de la educación pública, la importancia de la dependencia, la importancia de apoyar a aquellos ciudadanos que tienen una situación más vulnerable, es también fundamental. Ese escudo protector que proteja a la ciudadanía en situaciones vulnerables, que es algo además que está haciendo el Gobierno de España de una forma notable en esta crisis económica. Es una crisis económica en la que la caída del Producto Interior Bruto se ha desplomado, como no se recuerda también en décadas. Estamos en una caída del nivel de producción que ni tan siquiera en la gran recesión del año 2008 se produjo con esa intensidad y con ese carácter abrupto en unos determinados meses. Y para justamente tener una crisis económica que pueda ser atendida desde las políticas públicas con fórmulas inclusivas, son necesarias las políticas del estado del bienestar. Por eso tenemos que poner en valor que no es lo mismo cuando gobierna un gobierno de carácter progresista y que toma medidas para contener esa crisis y defender a las personas. Un gobierno que permite que millones de ciudadanos tengan ingresos a través de los ERTEs. Un gobierno que por primera vez en la historia en España da ayudas, prestaciones sociales extraordinarias a los autónomos que nunca en ninguna crisis económica en España habían tenido ingresos directos por parte del Estado. Un gobierno que aprueba el ingreso mínimo vital, que prohíbe desahucios, que prohíbe cortes de los suministros básicos en los momentos del confinamiento. Un gobierno que aumenta los gastos en sanidad, en educación, en servicios sociales. Ese escudo protector que está configurando un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez es una referencia para nosotros. Y en un estado de las autonomías, en el cual Guillermo lo conoce también como presidente autonómico y además pues también como nuestro referente, como presidente del Consejo de Política Federal, de todos los socialistas, de todos los presidentes autonómicos y secretarios territoriales del Partido Socialista, pues esa defensa del estado del bienestar tiene que llevarse también a las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas tienen las competencias en materias fundamentales como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales, y justamente por eso en esta crisis tenemos que reforzarlo. Y tenemos que reforzarlo en comunidades como la gallega, en donde el Partido Popular ha mantenido un gobierno en la etapa de Feijóo de recortes y de retrocesos en los servicios públicos de forma constante. En 11 años de gobierno del Partido Popular, Feijóo recortó en la sanidad pública gallega un importe de 2.000 millones de euros a lo largo de estos 11 años. Hoy en Galicia hay 1.000 camas hospitalarias menos que hace 11 años. De ellas, varios cientos en los hospitales públicos se han reducido. Se ha precarizado el empleo de los profesionales sanitarios. Todavía hace pocas jornadas me decía una enfermera cómo en un mes le hacían desde el Servicio Galego de Saúde 30 contratos por días, por horas, para mantenerse en activo en el Servicio Sanitario Público gallego. Esa política de recortes, de desmantelar hospitales en el territorio, de recortar la sanidad pública, que se ejemplificó perfectamente en el caso del paritorio de Berín, que cuando se suspendió la campaña había dado la vuelta a toda España y era nuestra bandera de referencia en la defensa de la sanidad pública, pero que conocemos en tantos sitios, en Vigo, en donde el Partido Popular optó por un sistema de privatización a la hora de configurar un hospital público y donde además recortó en camas hospitalarias también en ese hospital, en otras áreas sanitarias donde no había capacidades. Mientras un gobierno progresista en Galicia, entre el año 2005 y el 2009, corrigió el déficit que Fraga había dejado de 400 millones de euros en el sistema sanitario público e incrementó el gasto en sanidad en un 35%, ese fue el balance de un gobierno progresista en Galicia. En 11 años, el Partido Popular de Feijóo en Galicia ha puesto una máquina de recortar en derechos sociales y en sanidad pública. Y eso tenemos que corregirlo. Y por lo tanto, tenemos que apostar por el estado del bienestar, tenemos que apostar por lo público, también en educación, donde el Partido Popular aquí tiene un planteamiento de convivir con determinadas cuestiones. Todavía lo hemos visto en esta crisis, donde el plan de reformulación docente en las universidades públicas lo concedió a una gestora privada, a una consultora privada, para tomar medidas y todo el profesorado universitario se puso en contra y Feijóo tuvo que recular.
En esa línea tenemos, por lo tanto, un compromiso clarísimo. Y después quiero también suscribir plenamente lo que Guillermo plantea sobre la importancia de hacer una política inclusiva para incluir a todos. Ese estado del bienestar nos permite incluir a la ciudadanía, pero además en Galicia hay que hacer un gran pacto por la reconstrucción económica y social de Galicia. Y se lo planteamos al presidente de la Xunta, se lo plantea Feijóo cuando acudió a la sede parlamentaria. Le planteé que hiciese un gran acuerdo de país para poder recuperar a nuestra sociedad de esta crisis sanitaria, económica y social. Que sentase en una mesa a todas las fuerzas políticas de Galicia. Que sentase en esa mesa a las fuerzas sociales, a los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Y que sentase en esa mesa a los representantes, al poder municipal en Galicia, a los alcaldes y alcaldesas de las 7 grandes ciudades, entre las cuales está el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, a los 4 presidentes de Diputación, también al presidente gallego de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, para tener un gran acuerdo gallego, un gran acuerdo de país en clave social, en clave territorial y en clave también política, para poder movilizar de fondos públicos un incremento de 2.500 millones de euros que a través de otras vías, ahora podría explicarlas, pudiese convertirse en una movilización de 3.500 millones de euros, 2.500 de ellos públicos, con otras fórmulas, para dar una política económica para la reconstrucción. Y Feijóo no lo quiso hacer. No ha querido dialogar, no ha querido buscar acuerdos, no ha querido pactar con los agentes sociales, se ha negado incluso a darle el papel a los representantes de los trabajadores en las comisiones de reconstrucción, en donde no los ha convocado, no ha convocado al Poder Municipal de Galicia, no ha querido hablar con ese. Y por lo tanto, esa es la hoja de ruta que tenemos. Porque, mire, yo quiero darles un dato que es muy importante, porque a veces la derecha intenta siempre decir en estas épocas de crisis que el Partido Popular sabe gestionar muy bien las crisis. Y es que aquí en Galicia conocemos muy bien al Partido Popular y a Feijóo, que hacia afuera intenta trasladar una imagen que quien no conoce los hechos puede acabar comprando el producto, pero tenemos que dar datos reales. Y yo quiero poner un dato para nosotros muy revelador de la situación en Galicia. En 11 años de gobierno del Partido Popular en Galicia, antes de la crisis del COVID, entre el año 2009 y el año 2020, en Galicia se destruyeron en el entorno de 70.000 puestos de trabajo. Hay 70.000 trabajadores menos en Galicia en el año 2020 que en el año 2009. Y eso ejemplifica la caída en la población ocupada, que necesitamos una nueva política económica, porque esta crisis del COVID va a suponer además un mayor incremento del desempleo, va a suponer mayores riesgos y necesitamos una auténtica política económica de la que Feijóo ha carecido. Feijóo no entiende nada de economía, no tiene ningún compromiso con la generación de empleo en nuestro país, no ha tenido compromiso con el medio rural y necesitamos una nueva hoja de ruta para reconstruir Galicia. Y esos son los 3 grandes ejes que tenemos para el futuro de Galicia, querido Guillermo. Un compromiso con el estado del bienestar, con la sanidad pública universal y gratuita y con los servicios públicos, y una política de la reconstrucción económica y social con una nueva política económica para que nadie se quede atrás. Cuando gobernaba la derecha, salvaba a los bancos, lo cual había que hacerlo para evitar mayores crisis, pero no tomaba decisiones en España para proteger a los ciudadanos. Nosotros en esta crisis queremos proteger y salvar a las personas. Así lo hace un gobierno progresista en España y así lo haremos a partir del 12 de julio si los gallegos nos dan una mayoría con un gobierno progresista al frente de la Xunta de Galicia. Don Gonzalo, le agradecería mayor brevedad si es posible. Intentaremos. Ayer La Voz de Galicia publicó los resultados de una encuesta de Sondaxe, según la que el Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta con 39-40 escaños y ni Ciudadanos ni Vox obtendrían escaño alguno, lo que hace que Feijóo dependa de él mismo. ¿Cómo afronta usted estas elecciones? Marina Fortes le pregunta a qué santo se va a encomendar usted, que sabe que si no recupera la Junta para la izquierda, le va a ser difícil siquiera mantener la Secretaría General del Partido Socialista de Galicia. Bueno, yo no coincido para nada en ese tipo de apreciación, ni en la primera ni en la segunda. Yo sé cómo se construyen determinados relatos por parte de la derecha y cómo al final consiguen penetrar en muchos ámbitos de la sociedad, pero es que esta no es la realidad en la que estamos viendo en Galicia. Nosotros vivimos en una comunidad autónoma en la que somos conscientes de que en toda la etapa democrática que ha existido, en 40 años de democracia, el Partido Socialista ha gobernado en Galicia durante muy poco tiempo, en 6 años de los 40 de democracia,
Lo demás lo ha gobernado el Partido Popular. La derecha ha tenido en la política autonómica un amplio involucración, un control en la política gallega. Pero es que el año 2019 hubo elecciones electorales en Galicia. Hubo elecciones electorales en abril, hubo elecciones electorales en mayo, hubo elecciones electorales en noviembre. Y los gallegos hablaron. Y yo también recuerdo cómo al empezar el año 2019 en ninguna encuesta se planteaba ningún resultado que diese opciones de lo que ocurrió luego en todo el año. Y vinieron las elecciones de abril y por primera vez en la historia política de Galicia, de la democracia gallega, el Partido Socialista ganó las elecciones. Por lo tanto, este es un primer resultado muy importante. En el mes de abril, 500.000 de gallegos, primera fuerza política del Partido Socialista, y el Partido Popular pierde la posición de hegemonía. Llegaron luego las elecciones municipales y hoy en día el 55% de los gallegos tienen un alcalde o una alcaldesa socialista. Gobernamos en 5 de las 7 grandes ciudades gallegas. Gobernamos en 3 de las 4 diputaciones provinciales, en más de 100 ayuntamientos. El Partido Popular no gobierna en Galicia en ninguna de las grandes ciudades, en ninguna. Feijóo no tiene aliados en ningún escenario municipal. El único aliado que puede tener Feijóo es el presidente de la Diputación de Ourense y el alcalde de la ciudad de Ourense, que no es de su partido, que hicieron un acuerdo contra natura, justamente todo lo contrario de lo que planteaban, entre el caciquismo de la derecha en Ourense, representada por los Baltar, y un independiente que se presenta con un partido en Ourense diciendo que Feijóo era lo más letal que le podía ocurrir a Ourense y que al final se abraza con Feijóo para salvar en las claves municipales y provinciales una determinada cuota de poder. Y esos son los aliados que tiene el Partido Popular. Y luego llegaron las elecciones que existieron hace 7 meses aquí en Galicia, las elecciones generales de noviembre, y el Partido Socialista y el Partido Popular se quedaron a un 0,66 puntos, en un empate técnico. Y de nuevo en esas elecciones de noviembre, el 55% de los gallegos votaron por las fuerzas progresistas y solamente el 44% votó por las sumas de las 3 derechas. Por lo tanto, mire, yo llevo de secretario general del Partido Socialista 2 años y medio y llevo 10 meses en el Parlamento gallego. Y yo tengo el balance que tengo con esos resultados electorales, siendo el dirigente de este partido, que se presentó en unas primarias, que me dieron el apoyo los militantes del partido, que dejé la vida universitaria, la vida académica hace 10 meses para entrar en el Parlamento gallego, pero desde luego los resultados de lo que vivimos en Galicia son unos resultados de gran impulso. Y lo que recogen las encuestas, ¿qué es? Bueno, pues yo creo que es una foto en la que el Partido Popular, incluso en esa encuesta que usted señala, baja, el Partido Socialista sube, y cuando se paró la anterior campaña electoral teníamos un impulso de cambio inmenso en Galicia. A mediados del mes de marzo teníamos las pilas cargadas, los deberes hechos, tenemos un proyecto de país y teníamos el fuerza y el impulso para esa nueva etapa de gobierno en Galicia. El electorado que iba a votar por las fuerzas de izquierda, por las fuerzas progresistas, el electorado progresista que iba a votar por el Partido Socialista, no va a votar por el Partido Popular. El electorado está ahí. Es cierto que tenemos una campaña distinta y que Feijóo no quiere que exista campaña electoral para no tener que dar cuentas, para no tener que hablar de sus competencias, para no tener que explicar qué ocurrió con la sanidad, con las residencias, con la política de apoyos. Es evidente, pero el electorado está ahí. Y la campaña es una campaña en la que si movilizamos a nuestro electorado, vamos a conseguir un cambio político claro, amplio. Y yo estoy convencido de que cada semana que está pasando estamos teniendo un mayor incremento. También incluso en esa encuesta a la que usted hacía referencia, que cada vez que ha hecho la encuesta en estos meses, el Partido Socialista ha tenido un mayor nivel de apoyo. Ayer salían otras encuestas, pues para que nos hagamos una idea, algunas encuestas nos daban un número de diputados y otras, todavía publicadas estos días, pues nos daban 6 o 7 diputados más. Es que en este momento la propia predicción demoscópica es compleja. No sabemos cuál va a ser el nivel de participación y dónde va a caer la participación y todo esto. Yo les digo una cosa, Galicia necesita un cambio. El 60% de los gallegos dicen con claridad que es necesario un cambio al frente del gobierno de la Xunta de Galicia. Y sabemos que el poder de Feijóo para intentar trasladar un relato de éxito, de control político, es inmenso. Pero es también inmensa la voluntad de cambio que tienen los gallegos, que lo vimos en todas las elecciones del 2019 y que se va a ver el 12 de julio. Y cuando además se percibe que un mandatario autonómico busca una fecha electoral para no dar cuentas, para que no haya debate, para que no haya posibilidades de hacer una campaña intensa, y los ciudadanos en Galicia todos lo saben, y también dicen en esas encuestas, en todas, que la fecha electoral que pone el presidente de la Xunta no es la que les gusta, cuando alguien manipula de forma clara la fecha electoral o la utiliza para buscar cualquier tipo de interés personal por encima de los intereses de país, todo el análisis político comparado nos dice que ese presidente acaba perdiendo las elecciones. Y yo les digo que el 12 de julio
vamos a tener un resultado electoral en Galicia de una mayoría de progreso y que vamos a tener al frente de la Xunta un gobierno liderado por el Partido Socialista de Galicia. Probablemente serán muy decisivos los votos que consiga el Partido Socialista en las principales ciudades gallegas. Está con nosotros el alcalde de Vigo, don Abel Caballero, presidente además de la Federación Española de Municipios y Provincias. Seguramente su tío puede darle muchos consejos, no en vano es uno de los mayores expertos en ganar elecciones en Galicia y conoce muy bien el territorio y de qué tela es ese paño. ¿Cómo se encuentra, don Abel? Muy bien, en lo personal muy bien, en lo político peleando por la ciudad y muy atento a todo lo que está sucediendo, ¿no? Que es una situación absolutamente inesperada nunca en la historia, que nunca había sucedido nada, pero bueno, en lo personal bien. En lo político atento también a las elecciones. ¿Qué consejos le da usted a su sobrino? No, yo no doy consejos, ¿no? Porque cada uno tiene que llevar adelante el proyecto y Gonzalo sabe muy bien cómo tiene que hacerlo, ¿no? Yo constato cuestiones, ¿no? Y es la primera es que, y hablo por mi ciudad, porque seguramente cada uno tiene que situar el foco en lo que conoce mejor, pero en esta pandemia tan tremenda, la Xunta de Galicia en el ámbito social abandonó todo el espacio de Galicia, desde luego la ciudad de Vigo. Un momento tan duro y en lo que sucedió en estos casi 3 meses, toda la acción de la política social en una ciudad de 300.000 habitantes la tomó el Ayuntamiento de Vigo. La Xunta de Galicia sencillamente no estuvo. Y esto marca mucho una ciudad y marca un territorio, ver el abandono de los principales responsables y con competencias en el ámbito social, ¿no? Yo cuando veo a Guillermo, al que saludo, buen amigo, pues tengo una sana envidia, ¿no? Porque los alcaldes de Extremadura, el presidente de la Federación Extremeña de Municipios, o mismo el alcalde de Mérida, me dicen que se reúnen con él, que tienen contacto permanente con el presidente de la comunidad, con Guillermo, que los recursos que llegan desde España llegan hasta los ayuntamientos y, por tanto, coordinados, funcionan bien. Bueno, en Galicia, yo, a pesar de múltiples ofertas públicas de cooperación incondicional con el presidente de la Xunta, no tuve ni una sola llamada telefónica ni del presidente ni de ninguno de sus consejeros. Una ciudad de 300.000 habitantes, la primera de Galicia, y por tanto, dejada de la atención. Pero además estamos en el proceso de reconstrucción en Vigo, la ciudad industrial más importante de toda Galicia, con la economía más poderosa de Galicia, y la reconstrucción se está llevando por el Gobierno de España, y aprovecho para saludar al ministro de Transportes, Ábalos, que está ahí incorporado. Gobierno de España atendiendo a esta ciudad y al Ayuntamiento de Vigo. Yo estoy reuniendo todos los empresarios, desde el director de Citroën con 7.000 trabajadores, a todo el naval con 15.000, o a todo el automóvil con 30.000, o a toda la pesca con 35.000, o al pequeño y mediano comercio. Yo no veo a la Xunta de Galicia. Y estas son las actitudes. Esto es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que en Galicia hay un proyecto que se agotó y que está produciendo severo daño en este momento más, porque este es un momento tan importante, es un momento tan grave en el que tanto nos jugamos todos en el ámbito de la salud, pero en el ámbito de la economía ahora con la reconstrucción económica. Y sencillamente, visto desde mi ciudad, es imprescindible que haya un cambio en Galicia porque yo quiero contar con aliados. Ya cuento con el Gobierno de España, ya cuento con la Diputación, con Zona Franca y quiero contar con la Xunta de Galicia porque seguramente si vamos todos juntos haremos una mucho mejor travesía. Y en este momento lo cierto es que no contamos con la Xunta de Galicia. Don Gonzalo, el PSOE tiene los ojos puestos en usted y también en la señora Mendía para recuperar Galicia y también el País Vasco. Y esta mañana tenemos con nosotros a don José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido, y a la sazón también ministro de Transportes, cargo muy importante para Galicia. ¿Cómo se encuentra, don José Luis? ¿Cómo ve usted la campaña? Bueno, muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por invitarme a este foro muy adecuado para las circunstancias que nos toca vivir. Ya estamos muy acostumbrados. Espero que en todo caso no sea el nuestro futuro, porque creo que es muy importante la presencia física
el roce, el contacto, evidentemente la comunicación nunca es igual en persona que en diferido. Bueno, asistimos a una campaña muy singular. Es evidente que esta es muy distinta a cualquier otra de las bebidas, precisamente por las circunstancias en las que tenemos que enfrentarlas. Lógicamente, en las campañas siempre buscamos la proximidad, el contacto, la cercanía, y las circunstancias actuales pues, nos lo van a complicar, como también el propio ejercicio del voto, que exige, en fin, algunas instrumentaciones complicadas para ejercerlo con la seguridad que debe merecer, ¿no? Por lo tanto, unas circunstancias muy complicadas que nos exigirán llevar una estrategia electoral de modo muy distinto. En cualquier caso, se trata de ganar la confianza y la convicción de que efectivamente Galicia tiene que pasar a otro momento. Ya lleva mucho tiempo instalado en un momento estanco. Creo que extrañamente está acostumbrada a la periferia, por no decir la ultraperiferia política, y es preciso que Galicia se incorpore en una senda de sintonía con la política nacional. Es probable que esta situación le pueda venir bien al Partido Popular Gallego en la medida en que le cuesta coincidir con la estrategia nacional, pero no deja de ser también una táctica para evitar que esta política nacional de su partido pues le pueda afectar. Pero sería mucho mejor que el señor Feijóo pudiera afectar a la política del Partido Popular, porque si no es absolutamente estéril su empeño. Yo quiero aquí en este momento pues, apoyar la candidatura de Gonzalo Caballero. Es un hombre que he tenido la ocasión de conocer a lo largo de mi desempeño como secretario de organización del partido. Es un hombre joven, con ideas, formado, con ganas de mejorar las circunstancias de su tierra, Galicia, que antepone siempre Galicia, y creo que además tiene un compromiso político claramente contrastado. En todo este tiempo, tanto desde mi responsabilidad orgánica como desde mi papel como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, me ha permitido conocer las necesidades de Galicia y conocerla también como tierra, la verdad, una tierra entrañable, de muy buena gente, con muchas posibilidades, pero que necesita para que la distancia no sea un impedimento, en primer lugar, crear y mejorar un sistema de comunicación y logística de carácter gallego y eficaz. En estos 2 años que he hecho este fin de semana como ministro, hemos invertido 850 millones de euros y hemos licitado 670 millones. En estos momentos el ministerio que dirijo es la institución que más invierte en movilidad en Galicia. Tenemos 21 actuaciones relevantes de carreteras en marcha y decenas de actuaciones en seguridad vial y conservación. Y estamos invirtiendo tanto en puertos, aeropuertos, como en las propias ciudades y en el ferrocarril. Pero hace falta en Galicia, además de inversión y mejorar la comunicación y la logística, hace falta también, para que las cosas funcionen, colaboración institucional. Hay que sacarle provecho a esta inversión y evitar la deslealtad, por más que esta a veces se revista de formas elegantes. La deslealtad no es una buena praxis política y las administraciones no pueden constituir trincheras para llevar adelante proyectos partidistas. En este estado de alarma hemos podido ver cada uno a la altura de qué estaba, si estaba por intereses, en este caso, de la salud, de la vida y del bienestar de las personas, o anteponía su carácter partidista. Lamentablemente todos hemos podido observar quién ha estado a la altura de las circunstancias, quién no ha podido postergar intenciones espurias, y la verdad es que hemos visto también tremendas contradicciones, como por ejemplo pedir el estado de alarma, a las 2 semanas renegar de él, pero al mismo tiempo pues procurar que se levante. En definitiva, una política errática, escondida tras la responsabilidad que otros pueden tener. No quiero extenderme más porque sé que tengo poco tiempo y estoy viendo a José Luis ya controlar el tiempo. Mucho ánimo, Gonzalo, y muchas gracias a todos por permitirme estos minutos para apoyar la candidatura de Gonzalo Caballero a la Xunta de Galicia. Muchas gracias, ministro. Don Gonzalo.
Bueno, pues nada, eso que José Luis, hoy lunes por la mañana es el día que tiene más complicado, de los más complicados, porque es el inicio de semana en Moncloa, el partido, y por lo tanto estarán activando todo. Pero bueno, todos los socialistas sabemos que esta cita electoral es muy importante, desde luego para Galicia, pero es muy importante también para el Partido Socialista, porque estamos en momentos en los que la derecha ha perdido la responsabilidad que le es exigible y ha entrado en una campaña de acoso y derribo, de deslealtad a lo largo de toda esta pandemia, que yo creo que a medida que pasen las semanas, los meses, el tiempo, irá implicándoles que tienen cada vez más responsabilidad y un mayor distanciamiento de la población. Y en esa línea, pues coincido plenamente con lo que señala José Luis, con lo que señala el ministro, de cómo la importancia del estado de alarma fue fundamental y cómo en ese ejercicio de irresponsabilidad el Partido Popular en Galicia y el señor Feijóo pues ha estado totalmente involucrado en la campaña de acoso, de deslealtad con el gobierno de España. Cada vez que ha habido una reunión con los presidentes autonómicos, el presidente de la Xunta, en vez de ponerse a dar respuestas a los problemas en los que tiene ámbitos de competencia, se ha dedicado a confrontar. Y el día 3 de mayo llegó a plantear que había que retirar el estado de alarma como algo que creía que se convertía más en un estado de excepción. Son las palabras de Feijóo, que intenta aparentar esa moderación y ese sentido de Estado. Si el gobierno de España llega a levantar el estado de alarma a principios del mes de mayo, el proceso de desescalada hubiese tambaleado y la seguridad para la recuperación y la lucha contra los contagios estaría en otro escenario. Y esa es la estrategia que ha tenido el Partido Popular, de Casado, de Ayuso, de Feijóo. Feijóo es Partido Popular en vena. Es el mismo Partido Popular que representa ese intento que tenía Gallardón de aparentar ser tan moderado hacia afuera, pero que en el fondo representaba a la derecha conservadora de los recortes, a la más ideológicamente reaccionaria, a la que intenta buscar otras tácticas para llegar. Y yo creo que en este momento España necesita progreso, Galicia necesita progreso, y que ninguna de las versiones o ninguna de las máscaras que usa el Partido Popular, mientras no cambie su compromiso con España y su compromiso con la responsabilidad de una oposición leal, no puede tener ningún nivel de apoyo en los ámbitos de competencia en los que está. Y ahí, por lo tanto, pues yo suscribo todo lo que plantea el ministro, además a quien le quiero, además de trasladar mi afecto y un abrazo cordial desde aquí, pues también el reconocimiento al Gobierno de España, porque ha tenido que tomar decisiones de mucho calado, necesarias, imprescindibles, extraordinarias, pero que sin ellas no hubiésemos conseguido ganar la batalla a la curva de contagios, y por lo tanto que en esa línea, y también desde luego como ministro de Transportes, pues han tenido que gestionar tiempos muy complejos, con una oposición muy desleal, con una oposición que no ha estado a la altura de las circunstancias y en la que desde luego creemos que necesitamos un nivel de mayor solvencia, de mayor respeto, de mayor responsabilidad para la reconstrucción económica y social. Don Gonzalo, la deslocalización industrial de Galicia, y en particular el cierre de la planta de Alcoa, va a ser una piedra de toque en estas elecciones y también arma arrojadiza entre los partidarios de Feijóo, que acusan al gobierno estatal de no haberlo evitado e incluso de haberlo precipitado con sus políticas ecológicas, y ustedes, que se sumaron ayer a una discutida manifestación multitudinaria contra la clausura de la fábrica. Santiago Llamas le pregunta qué se ha hecho mal o qué es lo que se debería haber hecho de forma diferente. Tamara Álvarez le pregunta si cree usted que el empresario gallego del aluminio, Clemente González, podría quedarse con las factorías. ¿Deberían ayudarle los bancos españoles, incluso a Banca, heredera de las cajas de la tierra, si algo le queda de gallega todavía? Y también le preguntan ¿qué opina usted si apoyaría la petición de los sindicatos para que el gobierno intervenga o expropie Alcoa? Bueno, a ver, nosotros desde luego creemos que el mantenimiento del empleo en la planta de Alcoa en San Cibrao es muy importante para todos, es muy importante para la Mariña Lugo, para el conjunto de la provincia de Lugo y para Galicia. Y lo que sí vemos es cómo hay un gobierno en España que está haciendo política industrial. El Partido Popular no ha hecho política industrial cuando Rajoy era presidente, no la hace en Galicia con Feijóo. Y ahí existe un gobierno en España que ha heredado situaciones muy complejas y que está trabajando por remontar las dificultades industriales. Lo está haciendo en el caso de Alcoa, lo hizo hace 2 años cuando Alcoa anunció una cierre de una planta en A Coruña, en la que se daban cuestiones de días para despidos masivos y se consiguió una determinada solución que ha permitido mantener los empleos
hasta la actualidad, y es cierto que también ahora en una situación muy compleja en la que tenemos que vigilar todo, pero se ha ganado ese tiempo. Y por lo tanto, también en el caso de Alcoa en San Cibrao tenemos que hacer ese llamamiento a mantener el empleo y ese compromiso. Ese es el compromiso que tenemos aquí desde Galicia. Y queremos además señalar que el Gobierno de España ha tomado decisiones importantes. En los últimos 2 años, el Gobierno de España ha destinado a la planta de Alcoa en San Cibrao 38 millones de euros. Es una cantidad muy grande. Quiere decir que en términos medios aproximados, por cada trabajador se han destinado en el entorno de 35.000 euros de apoyo a la empresa. Una empresa multinacional que ha recibido cientos de millones de euros tiene que tener un compromiso a la hora de mantener el empleo, y todas las administraciones tienen que trabajar para que la multinacional reconduzca su decisión, para hacer que mantenga el empleo y también para plantear cualquier otra opción que priorice la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo, barajando también cualquier tipo de posible inversión si fuese necesario. Pero lo que vemos es que tenemos un gobierno de la Xunta de Galicia que tiene competencias de acuerdo al estatuto en materia industrial y que no ha hecho nada. No ha dedicado ningún plan de industrialización, tampoco de respaldo al empleo en la factoría de Alcoa en San Cibrao. Ha estado ausente. El Gobierno de España ha puesto 38 millones de euros en 2 años y el Gobierno de la Xunta 0. Y por lo tanto tenemos que trabajar en toda esa línea. Hay que sacar adelante el estatuto de las empresas de consumo electrointensivo con todas las alegaciones que sean legalmente viables, y creemos que la clave fundamental es impedir que se paralicen las cubas de la planta de Alcoa en San Cibrao, porque eso supondría una decisión de una dificultosa reversibilidad posterior. Hay que evitar que se cierren las cubas y hay que barajar cualquier escenario. Y desde luego nosotros contemplamos que todas aquellas intervenciones que sean legal y económicamente viables están encima de la mesa, deben ser respaldadas, y el Gobierno de la Xunta tiene que contribuir con el Gobierno de España a buscar esa solución. Pero es que en política industrial pues podríamos hablar de tantos temas. Quiero decir una mención, por ejemplo, en estos 11 años, el gran anuncio de Feijóo en política industrial en Galicia es que paró la emisión de la televisión de Galicia para anunciar que iba a traer a Galicia primero una docena y luego la construcción de 20 buques a través de un acuerdo que él había firmado personalmente con Pemex en México. El dirigente con el que firmó, un prófugo de la justicia, fue detenido. Todos los acuerdos que él tenía con el anterior presidente de México no se realizaron. Trajo a Galicia 2 buques y uno de ellos está todavía en fase de construcción en el astillero más importante privado que hay, que es el de Barreras en Vigo, en el cual ha tenido que ser el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Vigo, los que han estado buscando soluciones cuando Feijóo no ha generado ninguna oportunidad de futuro ni ha logrado ninguna inversión. El Partido Popular no cree en la política industrial y no tiene ningún compromiso con la industria. Y yo, que soy economista, que durante 20 años me he dedicado a la política económica en el ámbito académico, tengo claro que es fundamental abrir una nueva etapa de política económica e industrial en Galicia, para adaptar al modelo productivo al futuro del país, con componentes de digitalización, de transformación en la transición ecológica, pero sobre todo para tener una hoja de ruta que permita que la caída en la participación industrial en el PIB, que la caída en la población que trabaja en el sector industrial no se siga manteniendo. Galicia tiene muchas potencialidades y los empresarios y los trabajadores gallegos tienen un alto componente de compromiso, de esfuerzo, pero tenemos un gobierno al frente de la Xunta de Galicia que en materia económica e industrial representa la ineptitud y la falta de compromiso con el país. Un poco para distender, don Gonzalo. Agustín Víctor Sánchez dice, de lograr ser nombrado presidente de Galicia, ofrecerá una cartera en su gobierno al alcalde de Vigo desde hace muchos años, su tío don Abel Caballero. Y la pregunta mía hacia don Abel es si usted aceptaría esa hipotética cartera. Bueno, yo creo que, yo creo que estoy plenamente convencido de que si Abel quisiese estar en un gobierno de la Xunta o en un gobierno de España, pues podría estarlo. Yo creo que Abel en este momento tiene un compromiso férreo de vocación municipal y de compromiso con su ciudad, que es también mi ciudad, con Vigo. Yo creo que toda su vida personal y política la está volcando al frente de la alcaldía de Vigo, donde yo creo que él quiere permanecer todos los años que pueda ser posible, mientras los vigueses, que le van a mantener el apoyo mayoritario de forma consecutiva, y él quiera seguir siendo alcalde. Creo que su prioridad es seguir siendo alcalde de Vigo y su prioridad, por lo que yo sé, es seguir siendo presidente de la FEM, y desde luego tendrá todo el apoyo, el respaldo, y si evidentemente, si cambiase de opinión,
pues todo sería un placer, pero creo que no va a ser ese el escenario porque su compromiso municipalista y viguista en este momento es pleno y prioritario. Don Abel, ¿qué nos dice usted? Yo creo que en política hay que tener siempre muy presente qué es lo que uno quiere hacer. Y no hay que estar pensando nunca en lo que va a hacer después, como si fuera una especie de escalones, ¿no? Yo, siendo ministro, aprendí mucho para ser alcalde. Mi aprendizaje para llegar a la alcaldía de Vigo fue el Ministerio de Transportes, en el que ahora está Ábalos, y este es un gran objetivo político, y aquí voy a permanecer. Y desde aquí se puede ayudar muchísimo a avanzar a toda Galicia, a avanzar a toda España, y cada uno tiene que trazar su proyecto político con la convicción de lo que quiera hacer. Bueno, pues yo estaré al lado del presidente del Gobierno de España, estaré al lado de Gonzalo cuando sea presidente de la Xunta, pero desde la alcaldía de Vigo, que es más importante que la alcaldía de Nueva York. Sea quien sea el que gane las elecciones gallegas, va a tener que afrontar una descomunal crisis. José Pontes le pregunta a don Gonzalo cuáles son, en su opinión, las líneas principales de un plan de recuperación económica y social para Galicia, incluyendo no solo al sector industrial, sino también al sector primario. Luisa Lemos dice, sería mejor para Galicia que usted gobernase porque podría conseguir más del gobierno de Madrid con Sánchez a la cabeza, aunque una, dice quien pregunta, no sabe qué pensar después de haber visto que don Pedro Sánchez acaba de discriminar a Galicia en el reparto de los 16.000 millones de ayudas para la recuperación. Bueno, yo creo que esa es una interpretación también fuera de los datos y de la realidad. Es que yo creo que en este tipo de crisis hay que tener pues, un conjunto de análisis muy sosegados y muy equilibrados. Y yo, para empezar por esta última cuestión, lo quiero decir con mucha claridad. El Gobierno de España está tomando decisiones de enorme calado y una de ellas es comprometer para colaborar con las comunidades autónomas un fondo de 16.000 millones de euros que supone una cuantía muy grande para las comunidades autónomas. Yo creo que esto es la noticia que tenemos que poner en valor de forma continua. Cómo hay un gobierno que cree en la reconstrucción, cómo lo quiere hacer al lado de las autonomías y cómo tiene una apuesta clara con el territorio. Claro, yo escucho que hay críticas de muy distinto tipo y desde luego nuestro compromiso de Galicia es conseguir la mayor cantidad de fondos posibles. Habrá que ver cómo son los criterios y las especificidades, pero que nadie le reste valor a algo que hace un gobierno progresista y que el Partido Popular está en la crítica continua de distintos elementos y de distintos factores. Y evidentemente en función de cada uno de los territorios hay criterios que pueden permitir una mayor cantidad de fondos y que eso puede suponer un planteamiento. Pero a nosotros nos parece muy importante que el Gobierno de España haya decidido complementar las posibilidades de financiación de las comunidades autónomas con ese importe de 16.000 millones de euros para cederlos sin ningún tipo de contraprestación o de devolución, sino como fondos de gasto para las autonomías y además que lo haga priorizando las cuestiones fundamentales de la sanidad, de la educación y también de la recuperación económica. Esas tres claves son muy importantes. Y a partir de ahí, en función de cómo sean los baremos, pues es cierto que hay distintos envíos, pero la interpretación podría hacerse de otras maneras. Si estudiásemos, por ejemplo, otros criterios en los que se primase a qué comunidades han tenido un mayor nivel de circulación del virus y que han estado más afectadas, pues esos criterios supondrían que en Galicia habría una menor trozo de tarta del conjunto de los fondos. Por lo tanto, yo creo que en esa clave hay que esperar a ver cómo son las partidas concretas, pero creo que el plan que presenta el Gobierno de España es muy importante. Queremos, además, que los intereses de los ciudadanos tienen que estar por encima de la confrontación territorial. Y en esto el Partido Popular ha caído de una forma continua, porque siempre que el Gobierno de España hace un plan, el Partido Popular se pone en contra. Y ahora lo que tendrían que salir los presidentes, también aquí en Galicia, del Partido Popular, el señor Feijóo, es reconociendo la importancia de esa cuantía. Y desde luego nosotros siempre vamos a defender que haya criterios de población, ajustados también por claves muy importantes como el envejecimiento, como la dispersión. También entendemos que justamente en una pandemia como esta, en donde ha existido una mayor concentración y áreas urbanas más grandes, el nivel de contagios y los riesgos tanto de la crisis como de la recuperación son mayores porque el virus se transmite por contagio y justamente la diseminación de la población implica que haya un menor riesgo de contagios. Pero aquí en Galicia sabemos que el coste de generar los servicios públicos es mayor por el envejecimiento de la población y por la dispersión
creemos que esos criterios hay que incorporarlos, pero también somos conscientes de que si se aplican otros criterios afectarían de forma más favorable a otras comunidades y no tanto a Galicia. Así que yo creo que es importante poner las luces de medio y largo plazo en entender que un gobierno en España está tomando decisiones tan importantes para el bienestar y que las comunidades autónomas están teniendo un apoyo muy importante desde los presupuestos y que además, a medida que se concreten los fondos europeos que el Gobierno de España ha conseguido a través de su lucha y que haya una partida muy importante de fondos directos y de fondos para préstamos que va a suponer los 100.000, 150, 160.000 millones de euros, 70 y tantos mil en cada una de las partidas, va a haber una capacidad de recuperarnos en esta crisis con el apoyo de lo público. En Galicia, el proyecto para Galicia, brevemente. Miren, yo creo que necesitamos más que nunca ese plan de recuperación y de reconstrucción. Nuestro proyecto para Galicia se basaba y se basa en 3 grandes líneas de acción. Una nueva política económica e industrial, que apueste por una nueva política de I+D+I. Los ratios en Galicia están a la cola de España. Una nueva política de compromiso con el tejido productivo. Una nueva política que aposte por la industrialización en las áreas urbanas, donde hay una confrontación clara entre el gobierno de las xuntas y el escenario de la Galicia más dinámica. Hoy en día, los empresarios y empresarias gallegos, los trabajadores, los representantes de los trabajadores, saben que la Xunta se ha olvidado de la política económica, que no ha tenido capacidad de buscar ninguna hoja de ruta para reconstruir Galicia. En segundo lugar, una política que apoye la vertebración territorial, la conexión del gobierno de la Xunta con el poder municipal en Galicia y también del apoyo desde el gobierno de la Xunta por el medio rural, por la Galicia interior. Eso es fundamental para recuperar elementos como la demografía, con una Galicia que tiene los peores datos demográficos de España. Eso es fundamental también para los sectores primarios, en donde ha habido una pérdida de peso, que usted planteaba, en cuestiones referentes a la pesca, a la agricultura, a la ganadería. El balance del Partido Popular en Galicia ha sido muy negativo. Y en tercer lugar, un gran acuerdo en las políticas sociales. En esta crisis hemos visto cómo en una comunidad autónoma como la gallega, en donde el virus ha circulado tan poco, los 2 principales focos de contagio han estado en las residencias de mayores y han estado en los profesionales sanitarios. Y le quiero dar 2 ejemplos, porque aquí el Partido Popular y en Galicia y en España quiere presentar la gestión de la Xunta como un gran ejercicio de gestión. Y ha sido una farsa. Han sido las medidas de confinamiento del Gobierno de España las que han permitido que el virus no circulase en Galicia. Pero es que las primeras semanas en Galicia, cuando nos encontramos con la pandemia, estábamos como tantos otros lugares sin previsión, con una sanidad pública descapitalizada, sin materiales de prevención. Y les voy a poner un par de ejemplos. 15 días después de decretarse el estado de alarma, el gobierno de la Xunta de Galicia cesa en el Hospital de Vigo a una jefa de servicio de cirugía reparadora y plástica porque defendía que los médicos tenían que tener mascarillas de protección en los hospitales y porque ella lo usaba y lo reclamaba en las redes sociales. Y la cesaron. Y si eso ha ocurrido con los profesionales sanitarios, o ha ocurrido en el material, cuando las primeras remesas pues había muchísimas deficiencias en material, en las residencias de mayores tenemos un gran ejemplo. Es que en 11 años de gobierno del Partido Popular no se ha hecho en Galicia ni una sola residencia de mayores de componente público. Y se ha optado por un modelo de privatización a través de una red de geriátricos establecidos en el inicio desde las cajas de ahorro. Se optó por una línea de privatización desde el gobierno de la Xunta en la que incluso el Consejo de Contas, el Consejo de Cuentas de Galicia, estableció en un informe que no se hacían cumplir las normas legales establecidas y los protocolos de seguridad y las inspecciones de la Xunta tenían una connivencia con ese imperio de geriátricos que nació en Galicia, pero que ha tenido geriátricos muy importantes también en Madrid y donde han habido contagios masivos y donde han existido muchísimos fallecidos. Todavía hace pocos días, los familiares de las residencias de mayores piden también aclaraciones de muchas cuestiones y nosotros no queremos hacer demagogia ni populismo porque sabemos que ha sido muy complejo. Pero yo le dije al presidente de la Xunta, que me ha dicho en sede parlamentaria en Galicia que él se anticipó a la crisis. Y le he dicho que si él se anticipó a la crisis, él tiene una enorme responsabilidad cuando la mitad de los fallecidos en Galicia eran mayores que estaban en residencias. Porque si él tuvo esa capacidad de anticipación, él tendría que haber tomado las medidas de protección suficientes para que eso no se produjese. Él tenía que haber tenido el acopio de material. Yo no creo que el presidente de la Xunta tuviese anticipación. Prefiero pensar a que es un
En la práctica, prefiero pensar que el presidente de la Xunta es un mentiroso y miente cuando dice que tenía todo preparado y que se anticipó a la crisis, a pensar que realmente sabía que iba a venir la crisis y que fue un irresponsable por no tomar decisiones de mayor calado. Don Gonzalo, si al hoy presidente Feijóo le salen mal las cuentas y no consigue la mayoría, es probable que usted tenga que sumar o bien con el bloque nacionalista galego o bien con Galicia en Común o con los dos. Según la encuesta de Sondaxe, publicada ayer, la mayoría de los gallegos quiere un gobierno de un solo partido, pero sus electores preferirían que usted pactase con el BNG en vez de con Galicia en Común, si no puede lograr la mayoría absoluta. Y Manuela Rodríguez le pregunta si tendría ventajas para Galicia un gobierno de coalición como el que preside Pedro Sánchez. ¿Invitaría usted al bloque a incorporarse a ese eventual gobierno de coalición, aunque no necesitara sus escaños? Mire, a mí lo que me preocupa es hablar del programa de reconstrucción de Galicia. Fortalecer la sanidad, una nueva política económica, fortalecer las políticas sociales, una nueva política de I+D+I. Y yo hablo con los ciudadanos. Me dedico a recorrer Galicia y a hablar con los gallegos y con las gallegas. Y mi objetivo en este momento es conseguir ese cambio liderado por el Partido Socialista. Somos la izquierda que sabe gobernar. Somos un partido con vocación progresista, sin ningún tipo de sectarismo, en el que los gallegos y las gallegas pueden estar cómodos con un gobierno. Somos el cambio con garantías para el futuro de Galicia. Y ese es el escenario en el que estamos. Salimos a tener el mejor resultado posible, en donde el Partido Socialista tiene acuerdos de gobierno, como son en las diputaciones, en la Diputación de Pontevedra, en la Diputación de Coruña, en la Diputación de Lugo. Hay gobiernos de progreso que funcionan perfectamente. En Galicia lo sabemos todos, no generan problemas y han permitido resolver grandes asuntos. Y esa es la hoja de ruta que tenemos. Un proyecto en una gran alianza con la mayoría de los gallegos. Un proyecto de progreso, un proyecto para el futuro, un proyecto para que esta Galicia que se hace cada vez más pequeña con los gobiernos del Partido Popular pueda ganar el futuro. Hoy en Galicia hay menos gente, hay peores servicios públicos cuando llegó Feijóo, hay menos posibilidades industriales y esa es mi vocación. Mi vocación es trabajar por Galicia. Mi compromiso es Galicia y mi vocación es convencer a esa mayoría de gallegos que tienen un compromiso progresista con Galicia a que el 12 de julio acudan a las urnas. Si conseguimos de aquí al inicio de la campaña volver a estar en el punto en el que estábamos en las elecciones previstas para el 5 de abril, el cambio en Galicia va a ser imparable. Y yo les digo que más allá de todos los datos que se están viendo y todos los que nosotros tenemos, hay un 60% de los gallegos que quieren un cambio de gobierno al frente de la Xunta de Galicia, hay una mayoría de progreso en la ciudadanía gallega y, por lo tanto, se dan todas las condiciones para que el 12 de julio Feijóo se vaya a llevar una sorpresa y para que Casado tenga un problema político en el conjunto de la derecha en España, cuando el varón que intenta aparentar moderado, pero que en el fondo tiene esa misma estrategia de confrontación, pierda el poder político en Galicia y abramos una senda de progreso y prosperidad. Llegamos al final de este evento online de Nueva Economía Forum. Muchas gracias por su participación y la de sus invitados, don Abel Caballero, don Guillermo Fernández Vara y don José Luis Ábalos. Muchas gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas, Juan de Antonio Rubio, presidente de Cabify, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, y de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Les esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana con el expresidente del Gobierno, don Felipe González. Ese evento lo difundiremos como este por Teams y por YouTube simultáneamente y en directo. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, don José Luis. Un saludo muy afectuoso y también a todos los participantes que nos han seguido y a los invitados que han hablado en este encuentro. Muchas gracias.